Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación, pues se va a presentar el desarrollo del ejercicio número 5, etapa 2 del curso Sistemas Dinámicos. Aquí tenemos el circuito del ejercicio 5 y se va a analizar la ecuación de transferencia del voltaje de entrada respecto al voltaje de salida, que va a ser el voltaje en la bobina. Resulta que la tensión en el inductor es cero a menos que la corriente cambie. Si hay un cambio en la corriente, pues habrá un cambio en el voltaje. Un inductor actúa como un cortocircuito con una fuente de corriente directa. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio anterior. Esta es la derivada de la corriente en la bobina respecto al tiempo. Y el valor del inductor para nuestro ejercicio es 2. Entonces, el valor del inductor por la derivada de la corriente en el tiempo nos da lo que es el voltaje en la bobina. Esta señal no necesitamos mirarla. Entonces eso nos va a dar el voltaje en la bobina y aquí tenemos el voltaje de entrada. Aquí en el step le vamos a colocar 1 y 1. Entonces vamos a comparar con la ecuación de transferencia. Observamos, aquí tenemos el voltaje de entrada, 5 voltios, y como hay un cambio en la corriente, hay un cambio en el voltaje se dispara de forma abrupta en el tiempo en el cero más. Luego el voltaje, como el voltaje de entrada es constante, el voltaje en el inductor empieza a descender. Estaba más o menos en 2.4, 2.5, empieza a descender buscando el cero. Sin embargo, vuelve y sube de forma abrupta porque ocurre un cambio en la señal. Hay una señal escalón de 1 voltio, sube a 6 voltios, entonces por eso este cambio en el voltaje, y nuevamente empieza a descender ya buscando el cero. Ahora observemos con las mismas condiciones qué sucede en la ecuación de transferencia. Tenemos los mismos valores, 1, 1. Vamos a poner a correr y visualicemos las señales. Nos damos cuenta, tenemos la misma señal de entrada y la misma señal de salida. Ahora hagamos aquí un cambio. Digamos que esto va a ser en el tiempo 5. El valor final también digámosle que es de 5. Ponemos a correr el ejercicio, la simulación, y pues la señal es la misma. Lo único que cambia, pues como aquí la señal escalón es más grande, es de 5 voltios, entonces 5 de entrada más 5 del escalón, que son constantes, 10 voltios. ¿Qué pasa con el voltaje en la bobina? Tenemos la misma señal, 2 y algo, que inicia en el 0 más cuando se activa el voltaje de entrada.
entonces el voltaje en la bobina tiene un cambio brusco, empieza a descender, como ya tiene más tiempo, 5 segundos, entonces va buscando el cero y pues no logra estabilizarse en cero porque ocurre la señal escalón de 5 voltios y pues se me repite esta misma señal. Solo que aquí pues ya se quedan 10 voltios de forma constante y ya el voltaje en la bobina se vuelve cero. Ahora observemos, esto es en la ecuación de transferencia, recordemos, con 5 y 5. 5 de tiempo y 5 voltios de entrada. Ahora miremos lo que en el ejercicio anterior, cuando lo hicimos por medio de las derivadas. Entonces cambiemos aquí los valores, le ponemos 5 y le ponemos 5, ponemos a correr la simulación y observemos las señales. Nos damos cuenta, ocurre exactamente lo mismo, validando pues que la ecuación de transferencia que hicimos es correcta. El voltaje en la bobina es cero a menos que cambie la corriente y la corriente no cambia si el voltaje es constante. Entonces, aquí hay cambios, aquí hay un cambio porque el voltaje de 0 pasa a 5 voltios y lo mismo. Este es el de entrada, el voltaje en la bobina de 0 pasa a 2.4 más o menos. Luego desciende buscando el 0, pero como aquí hay una señal escalón, entonces nuevamente sube y vuelve y baja ya. Como se vuelve constante la señal, entonces ya tendiendo a cero. Vamos aquí a cambiar. Cambio a esto los puertos, pongámosle 2. Vemos esto. Nos damos cuenta entonces que las señales son iguales. Volvamos a cambiar esto, digámosle para un tiempo de 10. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo mismo. Lo único es que ya el voltaje en la bobina, pues ya el cambio se produce a los 10 segundos. Pero igual hay un cambio en el voltaje de entrada, entonces cambia el voltaje de salida y aquí de nuevo hay un cambio en el voltaje de entrada y pues hay un cambio en el voltaje de salida. Miremos ahora en la ecuación de transferencia para 10. Entonces ocurre exactamente lo mismo. Hay un cambio en el voltaje de entrada, cambia el voltaje de salida del inductor y nuevamente se produce otro cambio y hay un cambio en el voltaje de salida del inductor. Como podemos ver, pues la ecuación de transferencia que se realizó, pues está funcionando
de forma correcta. Pongámosle aquí a los 0.5 y pongámosle aquí 2 de valor final. Corremos. Entonces, como le pusimos a los 0.5 el cambio en la señal escalón, entonces a los 5 voltios, al tiempo cero que se producen los 5 voltios, hay un cambio en el voltaje en la bobina, luego empieza a descender, hay aquí un cambio en la señal escalón, entonces asciende de nuevo ese voltaje en la bobina y como ya en este punto con 7 voltios es una señal constante de entrada, ya desciende el voltaje en la bobina y pues ya va buscando el cero, los 0 voltios. Eso en la ecuación de transferencia. Recordemos 0.5 y 2. Miremos en el circuito anterior o en el ejercicio anterior más bien 0.5 y 2. Corremos, visualizamos y pues la señal es exactamente la misma, con lo cual corroboramos que el ejercicio está bueno. Finalmente hagamos esto con a los 4 segundos, le ponemos un valor final de 3 de, de 3 voltios a la señal escalón. Aquí pongámosle una señal de entrada de 1 y miremos qué sucede. Sucede lo mismo, lo único que cambia es que el voltaje de entrada es más pequeño, 1 voltio, entonces el voltaje de salida también disminuye 0.5 aproximadamente. Durante 4 segundos ya empieza, al tener aquí un voltaje de entrada constante, empieza el voltaje del inductor a buscar el cero. Sin embargo, aquí se produce una señal escalón de 3 voltios, entonces ya la señal de entrada se convierte en 4 voltios. En ese momento hay un cambio en el voltaje de la bobina o en el voltaje de salida y al ser ya constante el voltaje de entrada, entonces el voltaje en la bobina empieza a descender llegando a 0 voltios. Esto entonces tenemos 1 voltio, tenemos 4 y 3. Ponemos voltaje de entrada 1 voltio como constante 1. Tenemos al tiempo 4 y 3 de valor final. Corremos nuestro ejercicio y observamos que la señal es totalmente idéntica. Entonces, con ello comprobamos que como lo dice nuestro enunciado, que la tensión en el inductor es cero a menos que la corriente cambie. Y esa corriente no cambia, a no ser, esa corriente cambia cuando hay un cambio en el voltaje de entrada.
Entonces, pues esa es la explicación de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.